Cultivando la confianza con sabiduría estoica. Bienvenidos al camino del estoicismo, donde aprenderás a fortalecer tu confianza. Empezamos con una verdad simple: no todo está bajo nuestro control. Los antiguos estoicos nos enseñaron a diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Esto es fundamental. Al enfocarnos en nuestras acciones y pensamientos, que sí podemos controlar, empezamos a construir una base sólida de autoconfianza. Uno de los valores más importantes es vivir con integridad. Actuar en congruencia con nuestros principios nos da fuerza interior. La autoconfianza surge al enfrentar desafíos, no al evitarlos. Cada obstáculo superado es un peldaño más hacia la verdadera confianza. La reflexión diaria sobre nuestras acciones y decisiones nos ayuda a alinear nuestras vidas con nuestros valores fundamentales. Recuerda, el estoicismo no es un destino sino un viaje. Cada paso consciente fortalece la confianza en uno mismo. Continúa avanzando. Distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Según el estoicismo, gran parte de nuestra ansiedad y falta de confianza proviene de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. En lugar de enfocarte en factores externos, como la opinión de los demás o circunstancias imprevistas, enfócate en lo que sí puedes controlar: tus acciones, actitudes y percepciones. Practica la virtud de la sabiduría. La sabiduría estoica implica comprender la naturaleza de las cosas y actuar en consecuencia. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus valores y principios fundamentales. Conocerte a ti mismo y vivir de acuerdo con tus valores te brinda una base sólida para construir la confianza en ti mismo. Acepta la adversidad con ecuanimidad. En la vida, inevitablemente enfrentarás desafíos y contratiempos. En lugar de resistirte o lamentarte, practica la aceptación de lo que sucede con ecuanimidad estoica. Aprende a ver los obstáculos como oportunidades para crecer y fortalecerte, en lugar de dejar que te desanimen o te hagan dudar de ti mismo. Practica el control de tus emociones. Los estoicos creían en la importancia de mantener la calma y la serenidad en todo momento. Aprende a reconocer y manejar tus emociones de manera efectiva, en lugar de dejar que te dominen. Cultiva la tranquilidad interior y la serenidad ante las circunstancias difíciles. Desarrolla la fortaleza interior. La confianza en uno mismo se fortalece a través de la adversidad y los desafíos. Practica la resiliencia y la fortaleza interior al enfrentar los obstáculos con coraje y determinación. A medida que superas los desafíos, ganarás confianza en tu capacidad para enfrentar cualquier situación que se presente. Vive de acuerdo con tu propio juicio. Confía en tu propio juicio y en tu capacidad para tomar decisiones sabias y racionales. En lugar de depender en exceso de la aprobación de los demás, confía en tu propia evaluación de lo que es correcto y actúa en consecuencia. Haz lo que es correcto, no lo que es fácil. Enfrenta cada situación con integridad y honestidad. Actúa de acuerdo con tus principios, incluso cuando sea difícil o impopular hacerlo. La coherencia entre tus acciones y tus valores fortalece tu confianza en ti mismo y en tus habilidades morales. Cultiva la gratitud y la aceptación del momento presente. Aprecia lo que tienes en el momento presente y encuentra satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. Practica la gratitud por tus propias habilidades y fortalezas, así como por las contribuciones de los demás a tu vida. Al aplicar estos principios estoicos, puedes desarrollar una confianza en ti mismo, arraigada en una comprensión profunda de quién eres y en tu capacidad para vivir de acuerdo con tus valores más elevados, independientemente de las circunstancias externas.
Escuchar activamente a través del prisma estoico. Has escuchado hablar del estoicismo, pero ¿sabías que puede transformar cómo escuchamos? Vamos a explorarlo juntos. El estoicismo nos enseña sobre la virtud y la serenidad, herramientas clave para una escucha efectiva. Aprenderemos a aplicarlas. Imagina escuchar no solo para responder, sino para entender profundamente. Esto es escuchar activamente, una práctica estoica en su esencia. Los estoicos valoran el control de nuestras reacciones. Al escuchar, esto significa pausar, reflexionar y luego responder con sabiduría. La aceptación de la realidad, central en el estoicismo, nos ayuda a recibir mensajes sin prejuicios. Escuchamos mejor, más claramente. Cultivar una mente serena nos permite enfocarnos en el ahora. Escuchar activamente se vuelve más simple, más genuino. Adoptar estas prácticas estoicas en nuestras conversaciones transforma nuestra conexión con otros. Empecemos este viaje hacia una escucha más profunda y significativa. Principio de la aceptación. Los estoicos enseñan la importancia de aceptar la realidad tal como es, incluidas las palabras y opiniones de los demás. Al escuchar activamente, adoptamos una mentalidad abierta y receptiva hacia lo que el interlocutor está expresando, sin juzgar ni resistir lo que se dice. Principio de la ecuanimidad. Escuchar activamente implica mantener la calma y la serenidad, incluso en conversaciones difíciles o emocionales. Al cultivar la ecuanimidad estoica, podemos escuchar con compasión y empatía, sin dejarnos llevar por nuestras propias emociones o reacciones automáticas. Principio de la compasión. La compasión es una virtud central en el estoicismo, que implica un profundo sentido de conexión con los demás y un deseo sincero de aliviar su sufrimiento. Al escuchar activamente, practicamos la compasión al ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender sus sentimientos y necesidades. Principio de la atención plena. La atención plena es fundamental en la práctica estoica, ya que nos ayuda a estar presentes en el momento y a prestar atención consciente a nuestras experiencias internas y externas. Al escuchar activamente, cultivamos la atención plena, al enfocar nuestra atención en el hablante y estar completamente presentes en la conversación, sin distracciones ni divagaciones mentales. Principio de la búsqueda de la verdad. Los estoicos valoraban la búsqueda de la verdad y la sabiduría como un camino hacia la virtud y la felicidad. Al escuchar activamente, practicamos este principio al estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas, y al buscar comprender la verdad detrás de las palabras del interlocutor, en lugar de simplemente buscar confirmación de nuestras propias creencias. En resumen, aunque el estoicismo no aborde directamente la práctica de escuchar activamente, sus principios y enseñanzas pueden informar y enriquecer nuestra capacidad para escuchar con compasión, atención plena y apertura a la verdad. Al integrar estos principios en nuestra forma de escuchar, podemos cultivar relaciones más profundas y significativas con los demás, así como desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cultivando la empatía desde la filosofía estoica, en la tranquilidad de un antiguo jardín, exploramos cómo el estoicismo aborda la empatía. Los estoicos valoran la fortaleza y la serenidad. La empatía, aunque no central, se entrelaza con la práctica estoica. Nos enseña a reconocer nuestras emociones sin ser dominados por ellas. Desde Séneca hasta Marco Aurelio, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras reacciones. La empatía comienza por entenderse a uno mismo. Vivir con empatía en el estoicismo significa practicar la ecuanimidad. Aceptamos las emociones ajenas sin perder nuestro centro emocional. El estoicismo nos alienta a escuchar activamente. Al hacerlo, cultivamos una conexión profunda que trasciende el simple entendimiento intelectual.
Practicar la empatía en la vida diaria es un ejercicio de crecimiento personal. Nos desafía a expandir nuestra comprensión y compasión por los demás. Así, desde la perspectiva del estoicismo, la empatía se convierte en un puente hacia la sabiduría. Nos enseña a vivir en armonía con el mundo. Principio de la aceptación de la humanidad común. Los estoicos enseñan que todos los seres humanos comparten una humanidad común y que estamos conectados por nuestra capacidad de razonar y sentir. Desde esta perspectiva, reconocemos que los demás tienen experiencias y emociones similares a las nuestras, lo que facilita la comprensión y la empatía hacia ellos. Principio de la comprensión de las pasiones. En la filosofía estoica, se considera que las pasiones, como el miedo, la ira o el deseo, son irracionales y perturbadoras. Sin embargo, los estoicos no niegan la existencia de las emociones, sino que abogan por comprenderlas y manejarlas de manera sabia. Practicar la empatía implica reconocer y comprender las emociones de los demás, incluso si no las compartimos, y responder a ellas con compasión y comprensión. Principio de la ecuanimia. La ecuanimidad, o la capacidad de mantener la calma y la serenidad en todo momento, es una virtud central en el estoicismo. Al practicar la empatía, cultivamos la ecuanimidad al evitar dejarnos llevar por nuestras propias emociones y reacciones automáticas, y al mantener una actitud de apertura y comprensión hacia los sentimientos de los demás. Principio de la aceptación del destino. Los estoicos enseñan que debemos aceptar el curso de los acontecimientos con serenidad y resignación, incluso cuando no podemos controlarlos. Practicar la empatía implica aceptar y comprender las experiencias y circunstancias de los demás, incluso si son difíciles o dolorosas, y ofrecerles nuestro apoyo y comprensión en lugar de juzgarlos o resistirnos a su sufrimiento. Principio de la virtud de la bondad. La bondad es una virtud estoica que implica un profundo sentido de conexión y preocupación por el bienestar de los demás. Al practicar la empatía, cultivamos la bondad al ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender sus experiencias y necesidades, y al ofrecerles nuestro apoyo y ayuda de manera desinteresada. En resumen, aunque la empatía no sea un tema central en el estoicismo, puede ser entendida y cultivada desde la perspectiva de esta filosofía, que enfatiza la aceptación de nuestra humanidad común, la comprensión de nuestras emociones y la práctica de la ecuanimidad y la bondad hacia los demás. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, podemos cultivar una mayor comprensión y conexión con los demás, así como desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Autenticidad y estoicismo. Vivir en armonía con tus valores. En el corazón del estoicismo yace la búsqueda de la autenticidad. Vivir auténticamente significa alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Los estoicos nos enseñan que la coherencia entre pensamientos, palabras y acciones es la esencia de una vida genuina. No hay espacio para la discrepancia. Ser auténtico desde esta filosofía implica una introspección continua. Es un viaje hacia el conocimiento propio, descubriendo qué valores nos definen realmente. La autenticidad estoica se centra en la aceptación. Aceptar nuestras virtudes y defectos nos permite vivir sin máscaras, mostrándonos tal cual somos. Practicar la autenticidad estoica requiere valentía, enfrentar las adversidades con integridad y sin perder de vista nuestros principios es fundamental. El camino hacia una vida auténtica está pavimentado con decisiones difíciles. Cada elección refleja nuestro compromiso con nuestra verdad interior. La autenticidad, aunque no explícita, es un pilar del estoicismo. Nos invita a vivir de manera coherente, valorando nuestras acciones tanto como nuestras palabras. Vivir de acuerdo con la virtud.
La virtud es el núcleo de la filosofía estoica y consiste en vivir de acuerdo con la razón y la excelencia moral. Ser auténtico implica vivir de acuerdo con las virtudes estoicas, como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje, y actuar de manera coherente con estos principios en todas las áreas de la vida. Principio de la coherencia interna. Los estoicos valoraban la coherencia interna y la integridad como elementos esenciales para una vida significativa. Ser auténtico implica mantener una coherencia entre tus creencias, valores y acciones, evitando la hipocresía o la contradicción entre lo que dices y lo que haces. Principio de la autoconciencia. La autoconciencia es fundamental en el estoicismo, ya que nos permite conocernos a nosotros mismos, comprender nuestras fortalezas y debilidades, y vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Ser auténtico implica cultivar la autoconciencia y la introspección, y actuar de acuerdo con nuestra verdadera identidad y propósito en la vida. Principio de la aceptación de la realidad. Los estoicos enseñan la importancia de aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse o tratar de escapar de ella. Ser auténtico implica aceptar nuestra propia naturaleza, con todas nuestras imperfecciones y limitaciones, y vivir de manera honesta y sincera, sin pretender ser algo que no somos. Principio de la honestidad. La honestidad es una virtud estoica que implica decir la verdad y actuar con sinceridad en todas las situaciones. Ser auténtico implica ser honesto y transparente en nuestras interacciones con los demás, sin ocultar nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. En resumen, aunque la autenticidad no sea un tema central en el estoicismo, puede ser valorada y cultivada desde esta perspectiva, que enfatiza la coherencia interna, la autoconciencia y la honestidad como elementos esenciales para una vida virtuosa y significativa. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, podemos vivir con autenticidad y congruencia, actuando de acuerdo con nuestros valores más profundos y siendo fieles a nuestra verdadera naturaleza. Explorando el lenguaje corporal desde la perspectiva estoica, en la antigua Grecia nació una filosofía que hoy ilumina nuestro camino, el estoicismo, enseñándonos el arte de vivir con sabiduría. El estoico busca armonía interna, controlando lo que está en su poder, sus pensamientos, acciones y sí, su lenguaje corporal. El lenguaje corporal, aunque no central en el estoicismo, refleja nuestra fortaleza interior. Una postura erguida simboliza determinación y serenidad. Los gestos calmados y medidos revelan una mente en control, un espíritu inquebrantable que enfrenta la adversidad sin perturbarse. El contacto visual sostiene la honestidad y la valentía, virtudes estoicas que fortalecen nuestras relaciones humanas y nuestra presencia en el mundo. La sonrisa serena, incluso ante dificultades, es un testamento estoico de aceptación y amor por la vida en todas sus formas. Así, el estoicismo nos enseña a cuidar nuestro lenguaje corporal, no solo como expresión de nuestra mente, sino como práctica de virtud y sabiduría. Consciencia del cuerpo como instrumento de la mente. Los estoicos consideraban que el cuerpo era el instrumento de la mente y que debíamos utilizarlo de manera adecuada para alcanzar la virtud y la sabiduría. Desde esta perspectiva, cuidar el lenguaje corporal implica ser consciente de cómo usamos nuestro cuerpo para comunicar nuestras ideas y emociones y asegurarnos de que nuestra expresión física refleje nuestros valores y principios éticos. Principio de la moderación y el control. Los estoicos enseñaban la importancia de mantener el equilibrio y el control sobre nuestras emociones y acciones. Cuidar el lenguaje corporal implica practicar la moderación en nuestras expresiones físicas, evitando gestos excesivos o descontrolados
que puedan transmitir emociones negativas o perturbadoras. Principio de la serenidad y la calma. La ecuanimidad es una virtud fundamental en el estoicismo, que implica mantener la calma y la serenidad en todas las circunstancias. Cuidar el lenguaje corporal implica cultivar una postura tranquila y serena, incluso en situaciones estresantes o desafiantes, para transmitir confianza y estabilidad emocional a los demás. Principio de la atención plena. La atención plena es esencial en la práctica estoica, ya que nos ayuda a estar presentes en el momento y a ser conscientes de nuestras acciones y reacciones. Cuidar el lenguaje corporal implica practicar la atención plena en nuestras expresiones físicas, siendo conscientes de cómo nos movemos y gestualizamos en diferentes situaciones, y ajustando nuestro lenguaje corporal según sea necesario para comunicar nuestras ideas y emociones de manera clara y efectiva. Principio de la congruencia. Los estoicos valoraban la congruencia entre nuestras palabras, pensamientos y acciones como una señal de virtud y sabiduría. Cuidar el lenguaje corporal implica asegurarse de que nuestras expresiones físicas estén alineadas con nuestras palabras y pensamientos, para transmitir autenticidad y sinceridad en nuestras interacciones con los demás. En resumen, aunque el estoicismo no aborde directamente el cuidado del lenguaje corporal como un tema específico, podemos aplicar sus principios y enseñanzas para cultivar una expresión física coherente, moderada y serena, que refleje nuestros valores y principios éticos en nuestras interacciones con los demás. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, podemos mejorar nuestra comunicación no verbal y transmitir confianza, calma y autenticidad en nuestras relaciones con los demás.